¿Sabes qué es deleitarse al honrarse mutuamente? Imaginemos esto. Estás en tu grupo pequeño y uno de tus amigos te dice que ha logrado obtener una victoria, que haya pasado un examen difícil, puede ser, que haya logrado graduarse y es felicidades, lo lograste, es que tenga un ascenso en su trabajo. La Biblia dice que nos deleitemos en honrarnos unos a otros, pero que lo hagamos con un afecto genuino. Bueno, ¿y por qué tengo que estar en un grupo pequeño? Porque es una gran oportunidad, no solo de que me ayuden, sino de que yo también puedo ayudar, que ore por mis amigos, que lo haga, que me entregue con amor y Dios nos ayudará. En la Biblia hay muchos creyentes jóvenes, pero, ¿sabes? No, Dios no los usó por jóvenes, sino por su corazón. Buenos días, familia, qué gusto de saludarles de nuevo. Poder recordar que casi siempre cuando estamos en una situación de emergencia nacional, no sabemos qué hacer. Tendemos a deprimirnos y también a las demás personas que están cerca de nosotros no sabemos qué decirles. Pero en la palabra de Dios, cuando vimos grandes milagros, vemos a un pueblo en emergencia nacional donde están a punto de ser exterminados. Pero hay algo que ellos hacen. Ellos se unen en oración y entonces ven grandes milagros del Señor. Por eso hoy yo te invito para que podamos unirnos como pueblo, como familias, podamos clamar al Señor todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esa es la cita que tenemos con Dios. Hagamos del secreto de oración nuestra mayor victoria. Así que te esperamos todos los miércoles. Dios te bendiga. Perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que tu gracia, tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos.
Y
eso soy. Declaro, la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. Declaro, todo Él puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Declaro, la alegría vuelve hoy. Le doy toda gloria al Señor. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Mi Dios es poderoso. Mi Dios, mi torre fuerte, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Declaro vida hoy. En tu nombre, Cristo, sanidad fluye en mi ser. Al cantar firmes en fe, adorando, exaltamos a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey y su nombre grande es. Declaro vida hoy. En tu nombre, Cristo, sanidad fluye en mi ser. Al cantar firmes en fe, adorando, exaltamos a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey y su nombre grande es. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Te
Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Padre, por acordarte de nosotros y no abandonarnos. Gracias por darnos misericordia y volvernos a traer a tu familia. Gracias por el tiempo que has invertido, no solo en perdonarnos, pero en transformarnos, Padre. Gracias por tu corazón. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Están confiadas en el Señor? ¿Tranquilos? Seguimos con nuestra serie que habla de las 7 mayores palabras de amor. Son las palabras que Jesucristo dijo estando en la cruz. Y cada palabra tiene implicaciones muy importantes para nosotros y eso es lo que vamos a tratar de estar aprendiendo eventualmente en cada una de esas palabras. Hoy hablaremos acerca de la palabra de sustitución. Cuando ustedes escuchan la palabra sustituto, ¿qué les llega a la mente? ¿Qué se imaginan? Un sustituto, alguien que ocupa mi lugar, alguien que va a reemplazar a otro. La palabra sustituto hoy en día se usa de muchas maneras. Por ejemplo, ¿has escuchado que en la mercadotecnia se usa el sustituto del azúcar? El sustituto de la carne, el sustituto de la leche, ¿verdad? Y la palabra ha sido usada de muchas maneras diferentes, pero también hemos escuchado que los sustitutos a veces no son tan buenos como los originales, ¿verdad? Lo mismo pero más barato, dice un eslogan, ¿verdad? Pero hay veces donde la persona que es la que sustituye no es valorada por la persona que va a ser beneficiada. Por ejemplo, nadie quisiera ver tú vas a un concierto y no quisieras ver que te digan que el artista principal alguien lo va a sustituir, ¿verdad? No harías eso. Pero también hay veces que el sustituto sale mejor que al que sustituye. Por ejemplo, han visto el caso de un maestro que sustituye al maestro principal y resulta que es más productivo, más atractivo que el maestro original, ¿verdad? O un jugador de un equipo deportivo que entra a suplir porque el otro jugador se hirió o lo que sea y resulta muy productivo, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que la palabra sustituto, el sustituto es alguien que toma el lugar de otra persona y a menudo lo hace para sacrificarse, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han sustituido a alguien? El punto que les quiero mencionar es que cuando tú aceptas sustituir a alguien es porque a menudo tú sabes que vas a tener beneficios a corto o a mínimo a mediano plazo.
Tú vas a sustituir a un maestro y llegas a la escuela y los alumnos no te respetan como el maestro principal, pero sabes que eso te va a dar experiencia. Lo que les quiero decir es que un sustituto lo hace cuando sabe que va a tener beneficios a menos a mediano plazo. Pero nadie se va a aceptar ser sustituto de nadie a menos que no tenga ningún beneficio. Cuando a una persona se le pide que haga algo sustituyendo a otra persona, él va a pensar siempre en eso. ¿Qué beneficio voy a obtener? Pero lo que les voy a hablar acerca de la palabra de sustitución de Jesucristo es que Él estuvo dispuesto a sustituir a una persona de la que no iba a tener nada a cambio, ni siquiera en el mediano plazo. Estamos en el 2021 y muchas personas que fueron sustituidas por Jesús aún no logran escuchar eso. Eso describe, la palabra sustitución describe exactamente lo que Jesús hizo a favor de la humanidad. Hoy veremos esta cuarta palabra que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Quiero decirles un poquito de antecedentes. Jesús estuvo en la cruz del Calvario 6 horas. ¿Se imaginan 6 horas estar en una cruz y solamente recargándose en el talón de su pie, de uno de sus pies? 6 horas. De las 9 hasta las 3 de la tarde son 6 horas. Eso es un tormento en sí mismo. Lo que les quiero decir es que en las primeras 3 horas Jesucristo dijo esas primeras 3 palabras que hemos predicado. La primera palabra que dijo se le habló a su papá, ¿verdad? A su padre. ¿Qué le dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le habló a su padre, es la palabra del perdón. Y en la segunda palabra que él expresó se la dijo a uno de los ladrones que estaban crucificados a su lado, ¿de acuerdo? La palabra de seguridad. Le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quedó callado. Y la tercera palabra que sale de sus labios se la dijo a su mamá y a su discípulo Juan. Le dijo, madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu mamá. La palabra de amor. Estas palabras ya las predicamos, ya las hablamos. Pero las siguientes palabras que Jesús va a decir, las va a decir en un escenario completamente diferente. Ustedes deben de saber que a partir del mediodía, todo se oscureció. Y cuando todo se oscurece, tus oídos se concentran a escuchar todo lo que hablan y te puedes mover muy poco. ¿Alguien ha estado así? Sí. No sé si hubo un eclipse, pero todo se oscureció. A mí me tocó agarrar un eclipse a mediodía. Y las gallinas se subieron a los árboles y después cuando pasó el eclipse las gallinas sacadas de onda, ahora te tienen que bajar del árbol. Pero se oscureció totalmente, ¿verdad? Entonces, quiero que se imaginen el cuadro. A partir de esta hora, las siguientes palabras las va a decir Jesús en un total oscuridad. Todo se oscureció. Ahora, aquí está nuestra base bíblica. Dice Mateo 27, el verso 45 y 46. Dice, al mediodía, ¿al qué? Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en fuerte voz, Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo dice que eso significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero decirles que esta es la palabra más abrumadora, más impresionante, más conmovedora de todas las palabras que Jesús dijo allí en la cruz. Porque literalmente, vean el cuadro, imagínense, en la plena oscuridad, Él tiró ese grito que ha de haber sorprendido a los que estaban por ahí cercas. Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Y otras expresiones bíblicas, otras traducciones dicen, ¿por qué me has rechazado? Y otra traducción bíblica dijo, ¿por qué me volteaste la espalda?
Porque en esta palabra, si ustedes ya se fijaron, en esta palabra, Cristo a Dios no le dice Dios, le dice Padre. Le dice Dios mío, pero no le dice Padre, le dice Dios mío. ¿Saben por qué? Dicen los historiadores que es muy posible porque la relación entre él y su padre se había roto por lo que estaba cargando su hijo. Ese es el precio que Jesucristo tuvo que pagar por tu salvación y por la mía. ¿Qué pasó cuando Jesucristo estaba ahí delante del Padre? ¿Qué es lo que pasó? Aquí está mi primera. Se convirtió en mi sustituto. Se estaba convirtiendo en mi sustituto. Él tomó el castigo que merecíamos, que tú merecías. Y Él tomó ese castigo y Él lo asumió como si Él lo hubiera cometido para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser perdonados por Dios. ¿Quién hace eso? Él cargó todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. No podemos entenderlo. Tú has conocido personas que por la culpabilidad se quieren suicidar. Se siente todo un desorden físico, emocional, espiritual. Es una opresión terrible. Ahora imagínate lo que está sobre él. De todos, imagínate el peor pecado que se haya cometido o que se vaya a cometer. Está siendo cobrado sobre su vida. Y es simplemente inexplicable. Mira lo que dice San Juan 1:2. Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él cargó tus pecados pasados, presentes y futuros. Quiero repetirlo. Jesús cargó con tus pecados pasados, presentes y futuros, para que no se rompiera la relación con Dios y tuvieras la oportunidad de ser perdonado cuando pidieras perdón. Hay pecados, como decía, pecados tuyos que tú mismo te avergüenzas. Todos tenemos pecados que nos avergüenzan. Imagínate el más vil pecado. Jesús lo tomó como si Él lo hubiera cometido. Él pagó por los pecados de todos los seres humanos para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de ser perdonados. Porque una persona que se siente culpable y no pide perdón no sirve ni para ser feliz en esta vida. Lo único que pasa es que la tiene anulada su culpabilidad. Por eso Dios se anticipó para perdonarnos. ¿Qué nos enseña esta palabra que Jesús dijo? Esta palabra de sustitución. ¿Qué nos enseña? Cuando el Padre le dio las espaldas a su Hijo de una manera inexplicable, Él nos enseña tres cosas que eran imposibles para nosotros, para los cuales Dios nos pudiera perdonar. Y de esas tres cosas vamos a estar hablando hoy, esta mañana. Tres razones por las cuales era imposible que Dios Padre nos perdonara a ti y a mí. Aquí están. Primero, la santidad de Dios. Número 2, la gravedad del pecado. Y número 3, para poder perdonar al ser humano iba a costar mucho, demasiado alto el precio. Y te voy a hablar de esos tres puntos en esta mañana. Primero, hablemos del primero. Que Dios es santo. ¿Dios es qué? Dios es santo. Mira lo que dice Apocalipsis. Esto es lo que hablan de Jesús y de Dios en el cielo. Siempre dice santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Siempre hablan de Dios de esa manera. Ahora, ¿qué es ser santo?
La santidad de Dios es la más difícil de explicar de los atributos que Él tiene, porque la santidad de Dios es lo que lo diferencia a Él del resto de su creación. ¿Sabías tú que los dioses paganos de la antigüedad, de la mitología griega y romana, esos gigantes de la antigüedad, eran hombres volubles? La gente los servía por miedo. No sabías cómo amaneció al siguiente día. Eran vengativos, eran iracundos. Pero Dios, que es el creador del ser humano, es 100% puro, 100% limpio. Él nunca hace nada para vengarse. Y cuando Él nos corrige, lo hace porque sabe en la dirección donde nos estamos yendo, en esa dirección equivocada. Sin embargo, su santidad de Dios va mucho más allá de su perfección o de su pureza. Por eso te digo que es difícil explicarlo. Su santidad es la esencia de su bondad. ¿Por qué? Porque el mal no puede tentar a Dios. Dios no se deja tentar por el mal como para que pueda vengarse de nosotros. Tú no puedes entender por qué Dios, siendo tan majestuosamente poderoso, no usa ese poder para vengarse de los que lo han ofendido. No puedes entender por qué no reacciona de esa manera a la que nosotros los seres humanos sí reaccionamos. Tú no puedes entender por qué Él al mismo tiempo odia tan profundamente al pecado y ama inexplicablemente al pecador que está pecando. No lo puedes entender. Los ángeles mismos no pueden entender eso. Tú no puedes entender por qué el ofendido toma el lugar del ofensor para arreglar una situación. Tú no lo puedes entender. Eso es ser santo. Y es uno de los atributos que lo hacen único. Tú no lo verás en ningún ser humano y mucho menos en Satanás verás eso. Porque Dios es santo. Por eso en el cielo se repite santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque eso habla de la profunda pureza de su corazón. Si algo tú y yo no debemos de temer de Dios, es que Él vaya a ser vengativo. Él será misericordioso. Por ser Dios, es santo. Él es santo, santo, santo. Esa palabra la mencionan los conocedores como el trisagio de Dios. Porque Dios es santo. ¿Y sabes? Aquí empiezan los problemas. Porque Dios es santo, Él no tolera la maldad delante de Él. Mira lo que dice Habacuc. Dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Eso significa que tenemos un problema. Que aunque Dios pudiera perdonarnos, si nosotros pudiéramos ir delante de Él para pedirle perdón, yo te pregunto, ¿cómo podríamos presentarnos delante de Él sin ser aniquilados? ¿Cómo podríamos nosotros? Por eso es que Él envió a su Hijo a la tierra para regalarnos ese perdón y tuviéramos la oportunidad. Me imagino que el infierno estaba de fiesta sabiendo que era imposible arreglar tal perdón. Y todos los seres humanos íbamos a ser destruidos por este Dios. Pero en la cruz, Dios hizo algo que no lo podemos explicar, mucho menos vivir. Solo lo podemos creer. En la cruz, Él hizo que su Hijo se hiciera culpable para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. No podemos imaginar, como te decía, el terrible dolor que sufrió Jesucristo por toda la iniquidad de todos los seres humanos de todas las épocas sobre Él. Es una tortura física, emocional, espiritual. Dios Padre, que es santo, no soportó el ver ni a su propio Hijo en tal condición que le dio la espalda. Y prefirió voltear la mirada. Entonces Dios es santo y odia profundamente la maldad y ama inexplicablemente al ser humano. La segunda razón por la que el perdón era bien difícil para nosotros es porque el pecado para Dios es ¿qué?
repugnante. ¿Sabes que los seres humanos jugamos con el pecado? Solemos pensar que el pecado es inofensivo, que es gracioso, que es divertido. Hoy en día tú ves los programas de televisión donde usan el pecado para promover el humor, la diversión. Porque la estrategia de Satanás es que tú te rías de las cosas que llevaron a Jesús a la cruz. Es que tú minimices el poder del pecado. No es para tanto. Alguien dijo, es que yo puedo dejar de pecar a la hora que quiero. Le escuché decir a un alcohólico, sí, te das cuenta hasta que lo intentas hacer. El pecado es terrible. Satanás tiene una estrategia para hacer que los seres humanos minimicen el poder del pecado. Solamente les muestra la cara inofensiva, lo divertido del pecado, pero no les va a mostrar lo que el pecado les hace a las personas. Solo les va a mostrar la parte graciosa. Por ejemplo, tú has visto los programas, los reportajes en la televisión donde muestran lo bonito que es tomar. La parte feliz del compañerismo. Pero nunca vas a ver que te muestren el infierno que están viviendo aquellos que ya logró hacerlos adictos. Enfermos, sin trabajo, sin salud, sin familia y muchos de ellos en la calle. Y eso nunca lo vas a ver. Porque la estrategia de Satanás es que tú minimices el pecado. Porque él sabe que es una estrategia. Primero minimiza el pecado para que tú peques. Y una vez que pecas, él cambia la estrategia. Y él dice, lo hiciste. Dios no te va a perdonar. Y entonces te hunde en la culpabilidad. Es tramposo Satanás. Entonces, si tú quieres saber qué tan destructivo es el pecado, solo tienes que ver a Jesús en la cruz. Porque si el pecado fuera realmente inofensivo, ¿tú crees que Dios hubiera enviado a su Hijo a la cruz? La cruz muestra el terrible daño que hace el pecado a los seres humanos. El pecado trae muchas consecuencias, y yo te voy a hablar de 3 consecuencias. Y son las que a menudo nosotros, los seres humanos, ignoramos, no pensamos en ellas. La primera consecuencia del pecado es que nos separa de Dios. Sabes que el pecado siempre te va a separar de alguien, de tus seres queridos. Pero la más terrible separación que puedes experimentar es que te logres separar de Dios. Dice Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Observa eso, que alguien que te ama de una manera tan singular como tu Creador se aleje de ti y ya no te escuche. Es lo más triste que te puede pasar. Te pueden abandonar los seres humanos y no pasa tanto. Pero si Dios te abandona, estás en verdaderos problemas. El pecado, repito, te separa siempre de las personas que te aman, pero te separa más de Dios. Y no hay alguien que te pueda amar más que Dios. El ejemplo más grande que puedes ver de amor hoy en día es el de una madre. Una madre que ama a sus hijos es la última que se retira del barco. Pero aún así, hemos visto casos donde madres abandonan a sus hijos. Dice Dios, aun si tu madre te abandona, yo no te abandono. Te puede abandonar la persona más excelente, la que menos esperabas, y te va a abandonar. Y cada día que se multiplique la maldad, lo puedes ver y lo puedes esperar, pero nunca lo vas a esperar de Dios. Nunca te va a abandonar. Entonces, el pecado te separa de Dios, te trae muchas consecuencias, pero lo más terrible es que te convierte en enemigo de Dios, porque Dios es claro con eso. La segunda consecuencia del pecado es que el pecado
te abruma. ¿Sabes? Las personas pecan. Cuando pecamos, ese pecado produce mucho estrés, agotamiento en la vida. Ansiedad, inseguridad, culpa, vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Insomnio. Es una carga terriblemente pesada cuando una persona no tiene una relación con Dios. Mira lo que dijo David, hablando sobre su propia carga. Dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. David no está hablando de su pecado hacia otras personas, sino de sus pecados hacia Dios. Y se siente tan culpable. Porque cuando tú rompes las leyes de Dios, vas a ser presa de la preocupación, del estrés, del miedo, de la culpa, de la ansiedad, de todas esas cosas. Porque el pecado te crea culpabilidad. Nunca vas a ver a una persona que vive lejos de Dios feliz, aunque lo aparente ser. Porque el ser humano no fue hecho para ser feliz lejos de su Creador. El hombre encuentra su felicidad viviendo en armonía con su Creador. La tercera cosa que hace el pecado es que también el pecado te condena. Cuando tú violas las leyes de Dios, siempre va a haber un castigo. De hecho, tú mismo te sientes culpable. Pero el peor castigo es que Dios un día te va a poner enfrente de Él y te va a pedir cuentas. Y ahí puedes ser condenado. Fíjate lo que dice Salmo 7:11. Dice, Dios es un juez justo. Digan conmigo, juez justo. Juez justo que condena la maldad. ¿Qué es un juez justo? La gente piensa que su mayor problema es que no tienen trabajo, que no tienen una casa, no tienen un carro. Pero sabes, el mayor problema del ser humano no es ese. El mayor problema es que están desconectados de su Creador. De allí fluye todo. Alguien dice, es que yo sí creo en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. Yo sí creo que existe Dios. Satanás dice lo mismo. Pero cuando Dios dice una cosa y tú haces otra, prueba realmente quién es tu Dios. Y muchas veces nosotros todos los días estamos manifestándole a Dios quién es realmente nuestro Dios. A veces somos nosotros mismos. Nosotros decidimos a dónde vamos, cuándo vamos y ahora qué hora vamos. Y Dios ordena y nosotros simplemente hacemos nuestra propia voluntad. Dios es justo. Por eso le da una oportunidad a todos los seres humanos para que seamos perdonados antes de que entremos en la eternidad. Dios es justo significa también que Él no solamente es amor, que es justicia. ¿Sabes que si Dios no fuera justo, todos los seres humanos, todos ¿cómo dice esa palabra? Los dictadores de toda la historia que abusaron, que mataron personas, si Dios no fuera justo, ellos se saldrían con la suya. Pero todos los seres humanos, dice la Escritura, que vamos a darle cuentas a Dios. Todos los seres humanos que mueren sin ser perdonados van a ser llamados a darle cuenta a Dios por la justicia de Dios. Entonces quiero que escribas esto ahí en una parte en tus notas. Dios me ama, pero odia mi pecado. ¿Sabes que Dios odia cualquier forma de pecado? Porque sabe lo que el pecado le hace a las personas. El pecado separa, el pecado enferma, el pecado condena a las personas. Es el pecado, no es Dios, es el pecado mismo. Mira, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observa dos palabras ahí, subráyalas en tus notas, paga y dádiva. ¿Sabes qué es un pago? Un pago, lo hemos estado diciendo en esta serie, es algo que tú mereces por algo que tú hiciste, ¿cierto? Tú trabajaste y tu empleador
tu jefe te da un pago, no te está regalando el sueldo, ¿cierto? Es tu pago. Y ahí dice que el pecado es ¿qué? Un pago. No es algo que a Dios se le ocurrió. Es un pago en respuesta a algo que hicimos. El perdón, por otro lado, es algo que no merecimos, algo que no merecíamos. Dios nos va a regalar su perdón. No es algo que nosotros merezcamos. Entonces, Cristo en la cruz nos muestra dos cosas. Número uno, que Dios es santo, que no tolera el pecado. Y número dos, que el pecado es repugnante. Te esconde las consecuencias hasta que te das cuenta ya es demasiado tarde. La tercera cosa que era un problema para que Dios nos viniera a perdonar, nos pudiera perdonar, es esta. ¿Sabes? La salvación era muy costosa. La salvación es gratuita para ti, pero no lo fue para Dios. Son perdonados ciertamente todos tus pecados, pero alguien tuvo que pagar por ellos. En este mundo, todo pecado, alguien tiene que pagarlo. No podemos hacer lo que se nos ocurre sin pagar las consecuencias. Dios le cobró a su Hijo todos los pecados de nosotros. ¿Por qué? Alguien pregunta, bueno, ¿por qué Dios simplemente no pasó por alto el pecado y borrón y cuenta nueva? Pero no, así no funciona con Dios. Dios nunca viola sus leyes y esto es lo asombroso de Él. Las aplica incluso a sí mismo. No había otra manera de ser perdonados. Escuchen bien, no había otra manera de ser perdonados. Mucha gente piensa que ellos cuando mueran van al cielo porque alguien dijo, es que yo soy bueno, no soy tan malo como fulano o mangano. Otros dijeron, yo cuando muera voy al cielo porque Dios me va a recibir porque Dios no es malo, Él es bueno. Alguna otra persona dijo, cuando yo muera yo voy a ir al cielo porque a Dios lo que le importa es que uno crea y sea sincero, no importa en lo que creas y cosas así por el estilo. Pero si aparte de la cruz hubiera otra manera de ser salvo, de que Dios pudiera perdonarte, ¿tú crees que un Dios tan santo, tan sabio, hubiera enviado a su Hijo a la cruz? Algunos salen de este mundo esperando llegar a la eternidad con Dios y se pueden dar una gran sorpresa que no van a poder corregir. Dios no encontró otra manera, ni siquiera encontró un ángel tan limpio, tan puro para enviarlo a morir por nosotros. Tuvo que enviar a su Hijo. ¿Tú crees que Jesucristo, si supiera que había otra manera de ser perdonados por Dios, por un Dios tan santo, ¿tú crees que él hubiera soportado la agonía de la crucifixión? No lo hubiera hecho. Mira la imagen de la serie. Yo te puse esa imagen de la serie porque quiero que la veas. Si tú crees que con ser bueno es suficiente para entrar al cielo, ¿por qué crees que Jesucristo tuvo que soportar eso? Porque la verdad es que no hay otra manera de entrar al cielo. Lo que esa imagen te debe decir a ti y a mí es que ninguna persona, ni una sola, va a entrar al cielo si se atreve a llegar con pecados no perdonados. No va a suceder, no va a entrar. No va a estar San Pedro ahí en la puerta. Túmbese ese rollo. No va a suceder. No puedes partir a la eternidad pensando en algo que no está en su palabra. Tú necesitas ser perdonado antes de partir a la eternidad. Mira lo que dice Romanos 3:23. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. ¿Cuándo qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida
al derramar su sangre. Jesús vino a la tierra para que anticipadamente pudiéramos ser perdonados. Quiero que observes dos conceptos que están ahí y quiero que los subrayes. Sacrificio por el pecado. ¿Qué es eso? El sacrificio por el pecado, si tú no sabías, era una ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento, donde una persona se presentaba delante del altar de Dios o delante del ministro de Dios y llevaba un animal, un corderito, un borreguito, para ofrecerlo a Dios, un animal perfecto, con ciertas características. Y lo llevaba y lo presentaba para que ese animal muriera por él, para que él tuviera la oportunidad de vivir un año más de vida. Ese animal inocente moría por ese hombre, para que ese hombre siguiera viviendo. Y de ahí salió la expresión el Cordero de Dios. Porque Jesús fue el sacrificio que Dios ofreció. No hay ningún sacrificio que otro ser humano podamos hacer por nuestros propios pecados. Pero la otra palabra que quiero que subrayes es Dios ofreció a Jesús. Ahí en ese versículo, subráyalo. ¿Qué te dice eso? Que Jesucristo no era culpable. Que a Jesucristo no se descuidó y lo agarraron los judíos para crucificarlo, sino que el Padre lo entregó. Por eso es que tú ves que cuando no había llegado su día, Jesús se pasaba por el medio de la gente y no lo podían agarrar porque el Padre no lo había permitido. Pero cuando llegó el día, de la manera más inocente fue entregado. Porque dice la Escritura que el Padre ofreció a Jesús por nuestros pecados. Él no era culpable. El Padre determinó que Jesús tomara nuestro lugar. Esta mañana que platiqué con Dios, le di muchas gracias por eso que Él hizo. Pero es algo que le ha de haber costado mucho a Él, Padre mismo. Ese día Él determinó hacer algo inexplicable que tú y yo nunca quizás podríamos hacer. Él hizo que se cumplieran en ese momento su justicia y su misericordia. Le aplicó su justicia a su Hijo para aplicarnos su misericordia a nosotros. ¿Sabes para dónde volteó a ver el Padre cuando le dio las espaldas a su Hijo? A ti y a mí. ¿Cómo lo puedes entender? Que éramos los pecadores y al que se la cobró fue a su Hijo. Él hizo un intercambio. Para nosotros hizo un glorioso intercambio. ¿Sabes qué es eso? Di conmigo, glorioso intercambio. Era un glorioso intercambio para ti y para mí, pero no lo era para Él. Quiero que leas en la parte posterior de tus notas, ahí viene la letra de un canto. Quiero que lo cantes y que lo veas ahí, porque ese canto expresa exactamente lo que el Padre hizo con Jesús en ese momento, en ese lugar. Sobre él
irresistible en Jesús como a su Hijo Él me recibió, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, a yo creer en mi otorgó y perdón me dio. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Glorioso intercambio. Jesús fue puesto en nuestro lugar. Y por eso nosotros tenemos ese perdón. En la cruz Jesús, repito, nos enseñó que Dios es santo, que Él odia tajantemente el pecado, no lo tolera, que el pecado también es destructivo, nos enseñó en la cruz de Jesús, que el pecado te esconde sus verdaderas consecuencias. Y también Jesús en la cruz nos habló de que la salvación tuya y mía es muy costosa. Es gratis para ti, pero no lo es para Dios, mucho menos para su Hijo. Ahora, el segundo punto que vamos a hablar es cuál debe ser nuestra respuesta. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos en respuesta a lo que Él ya hizo? De eso nos va a hablar Daniel. ¿Dónde estás, Daniel? Buenos días, hermanos. Voy a hablar acerca de cuál debe ser nuestra respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros. La primera respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz debe ser que debo tener arrepentimiento por mi pecado y comenzar a confiar por lo que Jesús hizo por mí. No hay otra manera en la que podamos llegar al cielo si no es a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si hubiera otra manera en la que pudiéramos llegar al cielo, entonces lo que Jesús hizo en la cruz y todo lo que hizo aquí en la tierra no habría tenido sentido. Romanos 3:22 nos dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Quiero que subrayen para todo el que cree, sea quien fuere, porque es en base a esto por lo que vino Jesús a la cruz. No vino a perdonar los pecados de algunas personas y de otros no. Vino por todos, sin importar lo que hubiéramos hecho anteriormente. Todos podemos ser salvos de la misma manera. El hermano hablaba acerca de que no importando el pecado que hayamos cometido, Él pagó por ese pecado, no importa qué tan vergonzoso o qué tan malo hubiera sido, Jesús pagó por él. Entonces no es necesario que nosotros estemos culpándonos por ese pecado si ya pedimos perdón. Una vez que pedimos perdón a Cristo, entonces podemos ser libres de eso y Jesús es quien puede empezar a transformar nuestra vida. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 nos dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Si nosotros decidimos rechazar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, si aún conociendo lo que Él hizo por nosotros, decidimos alejarnos de Él, ya no puede haber otra esperanza, porque Él es el único camino que hay hacia la salvación. Entonces solo tenemos dos opciones: podemos aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz,
podemos aceptarlo como un abogado frente a Dios y que Él sea quien nos perdone y quien transforme nuestra vida, o podemos recibir nuestra propia culpa por el pecado y dejar que Dios nos juzgue, pero nadie va a querer eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos vivir en el cielo, queremos estar con Dios por la eternidad y hemos pensado en eso, pero aquí en la tierra no buscamos seguir los pasos de Jesús, nos alejamos de su palabra y queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, si en verdad nosotros tenemos el deseo de vivir con el Padre y estar a su lado por la eternidad, es fundamental que nosotros comencemos a seguir los pasos de Cristo y a vivir de la manera que Él lo hizo. La segunda respuesta a lo que Jesús hizo por mí es que debo vivir en un completo estado de agradecimiento. Porque una vez que entendemos la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, comenzamos a vivir agradecidos por todo lo que Él nos da y por ese simple hecho que fue perdonar nuestros pecados. El domingo pasado Jesús Julián nos hablaba acerca de la palabra de amor, y la mayor prueba de amor que podemos ver en toda la historia es cómo Jesús murió en la cruz perdonando nuestros pecados, aun cuando nosotros rechazamos su palabra y nos apartamos de Él. Entonces, eso merece toda nuestra gratitud. Y en Romanos 5:11 nos dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Dice que podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Esto es agradecimiento, esto es vivir agradecido, porque cuando en verdad comprendemos lo que hizo por nosotros, empezamos a ser agradecidos, y ser agradecidos con Dios, servirle de la manera que Él nos pide, trae alegría a nuestro corazón, nos fortalece. Entonces, vivir agradecidos es una de las claves que podemos tener para encontrar felicidad. Quiero que reflexionemos en estas preguntas. Una es, ¿cómo no puedes amar a alguien que murió por ti? ¿Cómo no puedes querer conocerlo y compartir de él? Porque cuando nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros, es inevitable que nosotros tengamos el deseo de conocerlo. Entonces, si en verdad queremos conocerlo y seguir sus pasos, es muy importante que comencemos a compartir de él. Entonces, me arrepiento de mi pecado y comienzo a vivir en gratitud. He escuchado muchas veces que dicen que servimos a Dios por obligación o por miedo, pero no es por esto por lo que servimos a Dios, debemos servirlo por gratitud, porque estamos agradecidos por lo que Él hizo en la cruz, por el amor que tuvo hacia nosotros y pudo entregar su vida para salvarnos. Entonces, la tercera respuesta a lo que Jesús hizo por mí es que debo recordar lo que mi pecado le causó a Jesús. Cada vez que soy tentado, debo de recordar lo que mi pecado le costó a Jesús, porque vamos a seguir pecando toda nuestra vida, cada vez con menos frecuencia, claro, pero vamos a seguir siendo tentados. Pero cada vez que seamos tentados, debemos de recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Veíamos cómo en el Antiguo Testamento mataban un cordero para limpiar los pecados de las personas. Jesús hizo eso por nosotros en la cruz, así que limpió todo pecado, cualquiera que fuere. Y ahora debemos de buscar tener eso en mente todos los días y cada vez que somos tentados, porque esto va a fortalecernos. Y la cuarta respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros es que debo compartir con otros las buenas noticias. Esta es la razón por la que se inició la iglesia, por la que Jesús pidió a los discípulos que continuaran lo que Él hizo, para que pudieran compartir
las buenas noticias a otras personas. Si alguien murió por ti, ¿no te gustaría saberlo? Claro que sí. Entonces es muy importante que compartamos las buenas noticias, porque todo lo que hizo en la cruz Jesús por nosotros, nuestra respuesta debe ser estar agradecidos y dar todo por Él y por ese amor que lo hizo llegar a la cruz. Si alguien tuviera la cura para una enfermedad muy grave y no la compartiera, eso debería ser un crimen, porque tiene la solución para el problema de una persona y sin embargo no la está dando. Entonces es lo mismo con nosotros. Si ya conocemos lo que Jesús hizo por nosotros y cómo lo que hizo nos salvó, tenemos que compartirlo. No podemos quedárnoslo guardado y esperar a que algo pase por sí solo. Tenemos que ir y compartirlo con las personas, porque una vez que nosotros recibimos la salvación, sabemos que vamos a estar en el cielo. Pero ¿cuántas personas podrán decir que nosotros les compartimos y van a estar ahí por esa razón? Es algo que tenemos que cuestionarnos a diario y buscar compartir su palabra todos los días. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Dios quiere que todos en el mundo estén en el cielo. Su deseo es que todos podamos arrepentirnos y llegar a sus pies. Y esto es arrepentimiento, conocer la palabra de Jesús y comenzar a cambiar nuestra vida y a vivir conforme a lo que Él quiere. No podemos quedarnos igual en el mismo lugar, sino que hay que buscar seguir el ejemplo de Jesús. Porque las buenas noticias solo son buenas noticias cuando llegan a tiempo. Si alguien ahora muere y no conoció lo que Jesús hizo por él, para esa persona es como que lo que Jesús hizo en la cruz no tuvo mucho sentido, porque no pudo recibir lo que Jesús hizo por él, no pudo recibir ese perdón de pecados y por ende esa relación con el Padre. Entonces todos necesitamos el amor de Jesús y todos necesitamos conocerlo. Y les decía que Jesús no escogió a quién le iba a dar perdón de pecados, porque el amor no deja elección. Cuando nosotros amamos a alguien, no podemos decidir en qué área amarlo y en qué área no amarlo, y fue lo mismo que Jesús hizo. No decidió darle perdón de pecados a unos cuantos y a otros no. Lo hizo por todos, y lo único que hay que hacer es entregarle nuestra vida y empezar a vivir conforme a lo que Él nos está pidiendo. Entonces, para finalizar, Jesús había dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue separado de Dios en ese momento en la cruz para que nosotros pudiéramos unirnos y estar en una relación con Dios. Recibió nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. Entonces, es muy importante que reflexionemos en esto y empezamos a ponerlo en práctica si aún no lo estamos haciendo. Y les dejo al hermano para que comparta el resumen. Entonces, en la cruz, Dios nos enseñó que el pecado, que Él es santo, que el pecado es repugnante, pero nos regaló su salvación. Déjenme acomodar mis notas, porque Dani y yo nos pusimos aquí, pero yo solo quiero resumir esto, que en la cruz Dios mostró lo mucho que nos ama a los seres humanos y no lo podemos entender, porque aun cuando Dios es extremadamente santo, el pecado es extremadamente repugnante para Él y el perdonarnos iba a costar mucho, mucho, mucho. Dios sí estuvo dispuesto a hacerlo todo fácil, sencillo, posible, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. No hay excusa para no ser perdonados por Dios
y librados del pecado. Ahora, si tú aún no has pedido ese perdón, no has cruzado la línea para hacer las paces con Dios, este es el momento para hacerlo. Te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y quiero que en respuesta a esta plática que Dios te dio, hables con tu Creador. Él está dispuesto a perdonarte. Yo te voy a guiar en oración para que hables con Dios sobre eso. Repite conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que el pecado te abomina, tú abominas el pecado. Tú eres santo. Pero te doy gracias por haber enviado a tu Hijo para que yo pudiera pedirte perdón. Di conmigo: Señor, perdóname. Perdóname. Perdona mis pecados. Enséñame a vivir agradecido y a recordar lo que el pecado le hizo a Jesucristo para no pecar más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora escucha bien. Si tú hiciste esa oración sinceramente, porque no hay otra cosa que puedes hacer más hacerte responsable de tus pecados y pedirle perdón a Dios, cualquiera que esos pecados fueran. Si tú hiciste esa oración, entonces quiero asegurarte que Dios te escuchó y te perdonó, porque Dios se tarda en perdonarte lo que tú te tardas en pedirle perdón. Él lo prometió hacerlo así. No tienes que hacer ninguna promesa a Él que vas a cambiar, simplemente creerlo, que Jesús lo hizo y te haces responsable por tus pecados. ¿Tú hiciste esa oración? Levanta tu mano. ¿Ya la has hecho en tu vida? Levanta tu mano. Qué bueno, me da mucha alegría saber. Ahora, hay una cosa más que quiero que tú hagas. Ahora que tú ya fuiste perdonado, que ya Dios te perdonó, Dios quiere que también venzas cualquier adversidad que tú tengas para que otros escuchen ese mensaje, esa buena noticia. Te voy a animar a que hagas algo. Quiero que busques a una persona que tú conozcas y le pidas permiso para platicarle lo que tú aprendiste hoy. Dile: ¿me dejas contarte lo que yo aprendí hoy? Y tal vez en 5 o 10 minutos, o quizás menos, o quizás más, no sé, tú le explicas a él, a esa persona, que Jesucristo hizo posible que Dios nos perdonara. Y vas a ver la experiencia tan bonita que va a tener esa persona de sentirse perdonada por su Creador. Es una experiencia única, sin igual. ¿Lo harías? ¿Lo harías por Dios? Quiero que oremos, pónganse de pie. Quiero que oremos a Dios por eso. Quiero volver a preguntarte: ¿cuántos conocen a una persona que necesita escuchar eso, este mensaje de que Jesucristo? Levanta tu mano, quiero verte. ¿Tú podrías compartirle a esa persona con tus propias palabras este mensaje? Haz que llegue esta buena noticia a los oídos de ellos. Quizás no acepten, quizás no lo quieran, pero tú compárteselo de la manera más sabia y más respetuosa. Deja que ella conozca eso y cuéntaselo como tú lo aprendiste. Déjame orar por ti. Pon tu mano en tu corazón. Padre, te doy gracias que hiciste posible el que te llamáramos Padre, que al ser perdonados por Jesucristo. Te pido por mis hermanos que van a compartir a otras personas que están pensando lo contrario a ti, que ellos sepan, Señor, que en ti, que en Jesucristo tú estabas reconciliando a los seres humanos, no tomándoles en cuenta sus pecados. Te pido que nos ayudes a vencer todos los temores y los pensamientos que nos quieran impedir a compartir, y que estas personas puedan saber el grande amor que tú tienes también para ellos,
Oro pues para pedir por mis hermanos este denuedo y esta sabiduría y esta humildad que solo tú das, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí, ya estás perdonado y ya estás dispuesto a compartir a otros, esto produce alegría en el cielo, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que cantemos. Quiero que cantemos, que celebremos lo que Dios hizo en nosotros y lo que va a hacer en aquellas personas que les compartamos. ¿Ok? Muy bien.